unos puntos de partida, pero quisiera eh, plantearles primero los objetivos de esta actividad. Les decía, implica crear un espacio de expresión de las emociones en torno a los efectos de la pandemia, también promover la reflexión sobre estos efectos y además dotar de insumos, en este caso a la Escuela de Psicología, acerca de la situación del estudiantado en la pandemia, pero esto no solo va a servir para la escuela, sino también para la universidad en general y creo que para cualquier universidad. Entonces, pues yo les pido al estudiantado que nos visita que se sientan en la libertad total de expresarse. Si no quieren, que se grabe su rostro, ustedes pueden no usar la cámara si quieren. Y vamos a partir de algunos puntos que tenía yo acá, que estos puntos los estoy planteando y son producto de lo que le he escuchado al estudiantado con el que he tenido contacto por mediación virtual durante este tiempo, ¿verdad? Que ya en realidad vamos por año y medio de estar en mediación virtual, y también de analizantes en mi clínica. Entonces, mi clínica psicoanalítica, entonces son algunos puntos de partida. El alejamiento afectivo que impone el quédate en casa está siendo realmente muy difícil de sobrellevar. Este alejamiento afectivo implica una pérdida de espacios con las amistades, implica que no hay cómo hacer amistades nuevas, que además la vida sexoafectiva se ha limitado. He escuchado muchísimo a jóvenes planteando, jóvenes universitarios para los cuales usualmente es tan sencillo hacer amistades en las clases, en los recreos, en las soditas cerca de la universidad, en los bares cerca de la universidad, etcétera. Y en estos momentos no hay cómo hacer amistades. Han proliferado ciertas plataformas, pero que no, parece que no son tan seguras, parece que no son tan amistosas, también al final de cuentas conllevan riesgos, y esto ha hecho que la vida sexoafectiva se ha limitado mucho. O sea, no hay dónde ligar, no hay cómo ligar, por ejemplo. La juventud está perdiéndose de toda esta vida que las personas que ya tenemos algunos años de trayectoria, pues pasamos, y que era tan hermosa esta vida universitaria, tan rica, tan vibrante, tan entretenida, y que además sostenía muchísimo el estudio. Recordamos, por ejemplo, con mucho gozo las reuniones para estudiar, las palmadas en la casa de los amigos y amigas. Recordamos cómo nos íbamos después de clases a tomar unas cervezas los barcitos cerca de la universidad, las tomadas de café entre clase y clase, que nos íbamos a los cafetines ahí cerca de la universidad también, que además es una cosa que lamentablemente la Facultad misma de Ciencias Sociales había perdido por esa lejanía relativa con respecto a lo que se llama Finca Uno. Luego, algunas veces he visto yo que los progenitores temen mucho que si sus hijos e hijas salen o salen a ver amigos, amigas, vengan con el coronavirus, y entonces también ha habido este temor ha hecho que muchos limiten muchísimo las salidas de hijos e hijas, y esto lo están sufriendo terriblemente. Están sufriendo mucho. Esto lo he escuchado yo en analizantes, lo he escuchado en el estudiantado también. Entonces, realmente la parte afectiva y el desarrollo además psicoafectivo se está viendo comprometido.
Por otro lado, la vida universitaria hace falta, no hay vida universitaria, no hay salidas a la calle de la amargura, no hay cafés o salidas a tomar cerveza, como dije, no hay conciertos en la Plaza 24 de Abril o en la Facultad de Sociales, no hay contacto con compañeros y compañeras. Esto es muy importante porque definitivamente no es lo mismo un aula virtual que un aula real en términos de contacto. El estudiantado se queja mucho o habla mucho de esto, de que no saben, no conocen al final de cuentas a sus compañeros y compañeras de aula, porque la relación es solamente virtual. Luego, también hay una cuestión que nos afecta también al profesorado y es que no conocen a profes y profesoras y profesores. O sea, yo le decía a alguien incluso, yo tengo ya 3 semestres de estar en la virtualidad y yo en este momento camino por la Facultad de Ciencias Sociales y se abre esto y empiezan a entrar los estudiantes y yo realmente no reconocería probablemente a mis estudiantes a menos que me digan, profesor, yo soy Adrián, profesora, yo soy Adrián Salas. Ah, ok, es Adrián Salas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y esto nos ha afectado, nos afecta psicológicamente, nos afecta emocionalmente y creo que al estudiantado, así como nos afecta a nosotros como profes, creo que al estudiantado también le afecta el no conocer en vivo, digamos, a sus profes. Por otro lado, a nivel de los estudios, no siempre tienen una buena conexión a Internet, lo cual limita la clase. No es lo mismo reunirse en una clase que reunirse en una sala de grupos virtual. No es lo mismo ni siquiera para el profesorado ni tampoco para ellos y ellas, precisamente por toda esta cuestión del contacto. Si bien es cierto, pueden en el aula virtual, pueden discutir, etcétera, no es lo mismo que las discusiones que se arman estando todos sentados en un pasillo, por ejemplo, que uno les dice, bueno, pueden salir si quieren o se van a la soda a discutir y después vuelven al aula y hacemos un plenario. Se han perdido las prácticas, esta parte es, me parece que es terrible. En psicología nosotros tenemos prácticas desde el inicio y estas prácticas se han visto limitadas totalmente, lo cual implica también que estamos en deuda, está pendiente esa reparación. Yo soy del criterio de que en enero deberíamos tratar, si ya tenemos un rebaño suficiente que nos garantice algún nivel de seguridad, deberíamos implementar esas prácticas que no se han dado para de alguna manera reponer o reparar esta pérdida que ha sido las prácticas. Imagínense que en mi caso, que doy un módulo de retos de la clínica en el adolescente, tenía ya preparado todo con Aldeas SOS para que el estudiantado entrara a trabajar allí y no se pudo hacer esa práctica. El centro de atención psicológica también se ha visto limitado porque la decisión se dio precisamente porque no podíamos garantizar que la salud del estudiantado en términos de que la misma gente que nos visita en el centro de atención psicológica viene en buses, no tenemos tampoco medidas de control estrictas, como no podemos tenerlas, como para saber que alguien que entra ahí no trae el coronavirus. Entonces, esto ha sido una pérdida sensible también que al estudiantado lo preocupa profundamente. Y por otro lado, la virtualidad es excesivamente cansada. Es un hecho que 2 horas y media de clase en un aula no pueden ser dadas igual. Yo a veces me cuelgo hasta 3 horas, pero es cansadísimo para el estudiantado. eh, Cansadísimo para el estudiantado y si tenemos en cuenta que todos los cursos los llevan por virtual, entonces efectivamente tenemos ese problema. Por otro lado, ellos y ellas están enfrentando situaciones muy difíciles en la familia que incrementan el estrés.
Algunos y algunas están pasando situaciones económicas difíciles en la casa, económicamente, producto del desempleo de progenitores. Algunos y algunas de los estudiantes que tenemos han pasado por el COVID. Yo he tenido estudiantes con COVID, también familiares cercanos, lo cual genera un gran estrés. Eh, Alguna gente ha perdido también familiares y amistades. Han tenido que llevar estudios con duelos profundos. Y el alejamiento también de familiares como los abuelos y abuelas ha sido un factor también sumamente difícil porque los abuelitos y abuelitas extrañan muchísimo a sus nietos y nietas, pero hay mucho temor de este contacto. También tenemos situaciones de quebrantos psicológicos. Hemos tenido situaciones de algunos y algunas estudiantes con ansiedad y depresión, los ataques de pánico que están de moda, los ataques de pánico no solo en estudiantado, yo que atiendo también veo cómo el teletrabajo está cobrando efectos sumamente preocupantes en las personas teletrabajadoras. También esto genera problemas para dormir, o sea, está comprobado ya neuropsicológicamente, neurofisiológicamente, que el exceso de uso de la pantalla genera problemas de activación, de un exceso de activación neuronal que implica problemas también para dormir. Han tenido que atravesar duelos por familiares, amistades y hasta por compañeros y compañeras también. Muchos y muchas del estudiantado han tenido que pasar por la pérdida de compañeros y compañeras y esto es sumamente duro, es muy duro de llevar y encima la par de los estudios, muchas veces con dificultades muy grandes de escucha por parte de las mismas universidades. Esto ha incrementado también los niveles de estrés, el hecho de saber que no hay quien te escuche. Y por otro lado, ustedes saben, y esto es una cosa que yo he discutido mucho en estas conferencias que he dado, la política a nivel de salud, y yo creo que es un fenómeno mundial, se preocupa mucho por la salud física y cero o casi cero por la salud psicológica. Y entonces tenemos muy pocas políticas públicas con respecto a qué es lo que está sucediendo con las personas. Entonces, la soledad se incrementa también al ver que no hay tampoco a nivel colectivo, a nivel estatal, preocupación en este sentido. De tal manera que la mayoría de nuestro estudiantado, de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tiene problemas de concentración, problemas de atención y experimentan una fatiga constante. Vamos a ver porque creo que me... Vamos a ver si me hace falta alguna lámina. Estas son algunas, como les digo, algunas situaciones que me he topado, que he podido percibir en mi labor como docente. Y me gustaría ahora abrir este espacio al estudiantado para que nos cuenten, para que nos narren cómo han vivido esta situación. Así es que les doy la palabra. Por supuesto que las personas que nos visitan de afuera también tienen posibilidades de hablar. Aquí tenemos, dice William Villafuerte, que le gusta esa propuesta de las prácticas en enero. ¿Qué han dicho los estudiantes de las sedes regionales? Ah, perdón, Daniel Solís dice que la decana es de ciencias básicas. Ah, doña Rosaura. Este, y Carolina Rizzo dice, saludos a todas y todas. He corroborado estos signos y síntomas en jóvenes trabajando en call center desde casa. Recibo consulta en base a los síntomas y miedo de perder el trabajo. Eh, Dice Emily Naret que en primer año fue positivo porque me organicé mucho y estaba orgullosa de eso, pero ya estoy harta.
Entonces, bueno, me gustaría que se pudieran expresar. Estamos aquí para escucharles. Pueden entrar así libremente, no es necesario. En todo caso, ahí hay una manita que pueden levantar. Si quieren en reacciones, hay una manita que pueden levantar, pero si no. Y Tony, Bueno, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo quería opinar un poco sobre lo que para mí, a mi parecer, ha sido todo lo que conlleva la virtualidad, que yo, o sea, un primer semestre, tal vez, y un primer año, digamos, que usted dice, es como, mira, tranquilidad y de todo, porque no nos vamos a mentir, al menos desde mi punto de vista, yo llevaba mucho rato ya también de ir al cole y de estar yendo para allá y para acá. Y sí se ocupaba como un descanso, pero ya llegó un punto donde la virtualidad ya es estresante, ya, y no es más que estresante, es más que todo hartante. Y desgraciadamente a veces, o sea, lo único que uno ve es como levantarse, encender la compu, hacer 14 trabajos y luego dormirse, una cosa por el estilo. O sea, que son muchos trabajos, es mucho el estrés y hay tiempos donde uno no la da y algunos profesores desgraciadamente como que eso no lo ven y no lo analizan. O tal vez lo analizan, pero como que les da un poco igual o cosas por el estilo. Al menos eso es lo que yo he sentido. mm, esto es muy importante, esto que estás diciendo, Tony, porque efectivamente pareciera que hay que hacer ajustes, hay que hacer programas especiales para la virtualidad. No se puede usar el mismo programa que teníamos, digamos, o el mismo estilo incluso de docencia. Hay que hacer modificaciones muy importantes y me parece que esto que estás planteando es fundamental. Antes de darle la palabra a Graciela, quisiera leerles de Junior Blandón y Emily Naret que hablan de que hay dolor de espalda, y sí, y los dolores de espalda y también otro problema es con los ojos. Se ha incrementado enormemente el síndrome de ojo seco, que ya está catalogado incluso como síndrome de ojo seco por el uso de las pantallas. Yo siempre les digo a mis estudiantes, miren, usen gotitas para los ojos porque de verdad está en riesgo la vista. Y esto del dolor de espalda también me parece que es fundamental anotarlo, ya lo anoté. Vamos a darle la palabra a Graciela, después a Junior y después a Floribet. Graciela. Hola, no voy a poner la cámara porque me veo añeja. Ya me bañé, se lo juro, pero me veo añeja. Entonces, lo que primero que quería comentar era con respecto a lo que acabas de decir, que de hecho hace pocos días me pasó como las dos cosas. Empecé a tener un dolor fuerte, fuerte, fuerte de cabeza. Esos son como casi todos los días, pero un día de eso me agarró horrible y me dio como una contractura en el cuello, solo por estar siempre en la computadora. Y otro día tuve que ir al oftalmólogo. Yo sí tengo miopía, tengo -3 de miopía, pero el oftalmólogo sí me dijo, usted parece que tiene alergia, pero no tiene alergia. Me recomendó como lágrimas falsas, así como se les llama, ajá, y todo eso porque mis ojos estaban ya cansadísimos, a pesar de que yo tengo lentes y que los lentes son contra rayos de la computadora y todo eso. Entonces, en serio, sí, sí afecta mucho. Otra cosa es que hace poco también había ido a la parte, al foro virtual del estrés y, ¿cómo se llama? Estrés y impactos psicosociales en el marco de la pandemia, Ajá. que creo que mencionaban algo importante, que eran las fases del estrés, y es que todavía estamos en la fase de agotamiento. O sea, uno creería que la fase de resistencia, por ejemplo, en mi caso, mi fase de resistencia fue como, ¿qué? Un mes. Y ya lo demás fue agotamiento, porque la fase de resistencia mía fue como intentar apoyar a las demás personas que yo veía que estaban mal, como ofrecerles mi apoyo, y ya no doy, o sea, ya más bien yo pido el apoyo. Entonces, es bastante feo porque es un agotamiento y un estrés constante. El, y es como en todo un ciclo. Yo me estreso porque me estreso y me agota agotarme. Entonces es bastante feo. Y además de el hecho de que estar en un mismo espacio, tipo, un día de estos también estaba haciendo un trabajo de investigación sobre eso mismo, la presión académica Ujú. en marco de la pandemia. Y
habíamos hecho historias de Instagram y muchos de ellos y de ellas nos explicaban que su estudio, su espacio de estudio, su espacio de trabajo, su espacio de descanso es el mismo. No hay ni un solo momento en que no pasen pensando el otro. Entonces, el concentrarse es casi que imposible. O sea, yo puedo estar en una clase, pero tengo que también estar pensando, vaya, ahora tengo que barrer, mañana tengo que trabajar, o cosas así. Y Claro, entonces, también esa parte de concentración que el espacio en realidad tampoco ayuda. claro, exactamente. Sí. Voy antes de darle la palabra a Junior, tengo en la palabra a Junior, a Floribet, a José Jiménez, a Ingrid, Tatiana Bermúdez. Voy a leer lo que tenemos en el chat. Dice Yancy Quesada, en mi caso ha sido complicado. Ha llegado el punto en que no sé de qué curso son los trabajos, de quién soy compañera, no se conoce a nadie. Para este punto hay pocos trabajos que disfruto hacer. Es que no hay tiempo, es hacer un trabajo y saber que faltan 20. Uy, qué importante esto. Además de lo solitario que se siente el proceso. De Emily Naret dice también cada vez que puedo, muy pocas veces, intento ir a hacer los trabajos o leer en otro espacio lejos de mi casa. Estar en casa significa descansar y ya no. María José Soto dice, yo soy sincera en que ya me acostumbré, ya estoy como en modo automático y ya no ni sé si estoy estresada, cansada, más bien no me visualizo en presenciales. Doris López dice, hola, un saludo desde Panamá, confirmo desde la experiencia que desde casa y entrar en una monotonía que tanto uno previene al trabajar desde casa y estudiar es bastante pesado y aislante. No encuentro los límites entre trabajo, familia, estudio, tareas y espacio para relajarse. Ocio. Qué bueno esto. Daniel Arce dice, me gustaría comentar, pero de manera anónima, ha sido muy difícil esto de la virtualidad. Desde el primer año he tenido fatigas y también he tenido pérdidas familiares cercanas por COVID y esto, más el estrés de la U y de problemas familiares, ha hecho que tenga ataques de ansiedad. Hasta tuve que dejar cursos tirados. Cierto. Valeria Vargas, estas situaciones que se viven, ¿verdad? Que realmente son límites. Valeria Vargas dice, yo ya estaba mal de la vista y ahora los niveles han aumentado un montón. Raquel dice, personalmente el primer año se me hizo mucho más llevadero que este. Sin embargo, este año ha sido bastante complicado. El no tener interacción social me ha afectado bastante a nivel emocional. Incluso tuve problemas de depresión que disminuyeron mi rendimiento académico y pues ahora, aunque no me parezca lo más conveniente, tengo que estar medicada porque si no, me es emocionalmente imposible seguir llevando los cursos como quisiera. Además, tengo problemas de internet que son bastante frustrantes porque cada vez que quiero participar me da miedo salirme de la reunión o que no me estén escuchando. Otra persona dice, me pasó exactamente lo mismo que a Graciela con lo del dolor de cabeza y ese dolor me duró como 2 semanas. Esto es sumamente importante también. Dolor de espalda, dolor de ojos, dolor de cabeza. Vean ustedes. Y dice, Lauchis, yo ya estaba mal de la vista y me afectó. Tensión muscular y agotamiento es muy significativo, dice Sofía. A mí el estrés me dio un hongo en los párpados. Mi estrés se refleja físicamente y he sufrido varias cosas estos 4 semestres que han pasado. Dice Emily, también perdí mi habilidad para exponer. Me trabo mucho, me da nervios, horrible y antes ya me facilitaba mucho. Fíjense ustedes. Es similar a un encierro estar dentro de un cubículo. La virtualidad debería permitir que haya más espacios recreativos, pero es todo lo contrario, es muy cansado, pues ciertos profesores piensan que sobrecargar deja un aprendizaje o como si fuera el único curso que llevamos. Sin embargo, un aprendizaje significativo se construye mientras la persona estudiante disfruta del proceso. Además de que muchos trabajos provocan estrés, cansancio tanto físico como mental, episodios de depresión y mucha frustración, y sin importar si uno está enfermo debe hacer sus trabajos, estudiar y dar lo máximo. Cierto, voy a hacer una pausa aquí del chat para pasar a darle la palabra a Junior. Junior, Si vieras que a mí algo que sí me está pasando y no sé si le pasa a los demás es a veces por la gran cantidad de tareas y todo esto, ahora en la noche hay que utilizar la compu y todo,
Entonces, lo que me está pasando es que mis ciclos de sueño se han como desequilibrado totalmente. Me cuesta dormir un montón. Como después de usar tanto tiempo la compu, yo como este, cierro todo, ¿verdad? Ya para no utilizarla, me acuesto y ya no puedo dormir, ya paso a veces como insomnio mucho tiempo y al siguiente día tengo una clase a las 9 y se me hace tan duro a veces porque es como, ay, no, hombre, qué terrible. Entonces, sí, eso me pasa mucho. Sí, hay sobrecarga y entonces cuesta mucho. Lo que se recomienda es de que uno 2 horas antes de irse a la cama ya cierre todas las pantallas. Imagínense ustedes, y mentira. Entonces, es muy importante el reposo previo a irse a dormir. Tal vez leyendo un libro o haciendo alguna otra actividad que no sea estar viendo la pantalla y mucho menos estudiando y haciendo trabajos, ¿verdad? Floribet. Sí, yo le quería comentar tal vez de mi experiencia en el teletrabajo porque, bueno, yo tengo ya 8 años de hacer teletrabajo y ya 2 en la universidad virtual también. Y tal vez lo que no estábamos, obviamente no estábamos preparados, pero sí usualmente tal vez en la empresa siempre sí nos daban consejos de cómo mantenernos bien haciendo teletrabajo, por ejemplo, que con la luz, que el asiento, que hacer ciertos ejercicios, que desconectarse, porque eso es muy importante. Por ejemplo, a nosotros siempre, si ven a alguien conectado después de las 6 de la tarde, siempre lo regañan, pero le dicen, no, ya desconéctese y vayas. Pero eso usualmente en la universidad no sucede. O sea, ya en la universidad es muy difícil, además que siempre se utilizan como tal vez las mismas técnicas de aprendizaje, mucha lectura, no hay, o sea, a pesar de que hay muchas herramientas para hacer juegos, para que sea un poco más interactivo, siempre lo mismo. Entonces uno cae en la rutina y eso sí llega a agotar mucho, demasiado, porque yo con el trabajo tal vez, o sea, para mí el trabajo es divertido, pero en la universidad sí me pasa que esa monotonía tal vez sí es un poco agotadora. Ajá, esto es muy importante también. Esto es para que el profesorado anotemos, ¿verdad? Que la didáctica hay que variarla, definitivamente hay que variarla. José Jiménez. Sí, muy buenas tardes a todos. Sí, hay varios puntitos que a mi parecer también se ven bastante afectados con el tema de la virtualidad. La afectación no solamente negativa, hay elementos que de suyo también son positivos. El primero que quisiera señalar es el que ya algunos compañeros mencionaron, el reto para los profesores. Definitivamente he tenido profesores que incluso han preferido las famosas clases asincrónicas, ¿verdad? Y tuve un semestre donde un profesor nada más me dio cuatro sesiones. O sea, a final de cuentas terminamos el semestre y yo no supe de qué trataba el curso, ¿verdad? O sea, porque se nota que el profesor tenía problemas con la virtualidad y él se había peleado con este tema y había renunciado simplemente. Obviamente después hacía una situación así hace que muchas veces el profesor tenga técnicas de evaluación bastante desproporcionadas y que perjudican a los alumnos. Lo segundo es que he visto en cuanto a nosotros los alumnos, sí, este tema de la resistencia de la que hablaba una compañera, me parece muy interesante que se pudiera hacer un estudio sobre ese tema, resistencia. Somos una generación académica que está teniendo menos resistencia. Ejemplo, mucha gente en Costa Rica trabaja y estudia, pero con el Ajá, tema de virtualidad se duplica el tema, el problema, sí. y entonces el tema de la resistencia se ve comprometido. Ahora, creo que esos términos habría que definirlos bien, por lo menos desde el campo de la escuela de psicología. El tema de las evaluaciones, que creo que es algo complicado, porque aparentemente coincido en que los profesores a veces no saben cómo evaluar conocimientos. A final de cuentas, a final del semestre, no sabemos ¿qué sabe un estudiante? No se sabe. ¿Qué aprendió? Ausencias, silencios, que en realidad hace muy difícil que se evalúe. Y por eso es que apunto también que un problema severo de la virtualidad es que no permite
saber la verdadera aprehensión de conocimientos. Terminan los cursos y no se sabe si el alumno verdaderamente aprendió lo que el profesor tenía el objetivo de enseñarle. Ya lo apuntaron también, el acceso a la virtualidad, que es terrible. Esto demuestra la brecha tecnológica que tenemos en nuestro país, donde hay estudiantes, ya, ojo, no estamos hablando ni siquiera de escuela ni de colegio, que tal vez tengan el celular de la mamá con un prepago, ¿verdad? Estamos hablando de universidad que tiene alumnos con severos problemas de virtualidad. Ya termino con esto. Ha sido muy difícil el conocimiento del entorno universitario, ¿verdad? El conocimiento, me encanta cuando se llama ciudad universitaria, ¿verdad? El conocimiento de la ciudad universitaria, el ambiente universitario, eso ha sido muy difícil para muchas personas. Y por último, con esto cuesta muchísimo verdaderamente hacer un ambiente académico. Cuando se le pide a un alumno dar un aporte académico de calidad, esto cuesta verdaderamente que se logre. Muchas gracias. Sí, muy importante lo que dice José, porque efectivamente la universidad, estar en la universidad implica todo un ambiente, además. Es un ambiente, el hecho de transitar por la universidad, el hecho de tener la posibilidad de entrar a las bibliotecas, de ver los libros, de sentarse en una biblioteca a estudiar, de tener una sesión grupal dentro de la biblioteca, por ejemplo, con los libros ahí a la mano, eso es muy importante. O sea, estamos ahora alejados también y alejadas del contacto con los libros propiamente. El olor de los libros, eso de alguna manera estimula, lo identifica a uno con la academia, con la universidad. El transitar por los espacios universitarios y ahora no lo hacemos. Entonces me parece que es un apunte muy, muy importante este. Y me parece que lo de las evaluaciones también, o sea, hay que preguntarse, bueno, ¿cómo evaluar en entornos virtuales? ¿Cómo se puede verdaderamente determinar si y cuánto y qué un estudiante o una estudiante aprendió? Ingrid, Tatiana. Buenas tardes. Bueno, yo lo que quería aportar básicamente era mi experiencia en este primer año, soy primer ingreso con lo que es la virtualidad. No podría decir cómo es la experiencia presencial porque pues en la universidad soy primer ingreso, entonces no lo he vivido. Pero uno de los aspectos que para mí son más cansados y más tediosos con esto de la virtualidad son las lecturas. En muchos cursos tenemos lecturas de 40 páginas, en otros lecturas de 30 páginas. Y leer esas lecturas que muchas veces son copias borrosas, copias con letra demasiado pequeña, en estudiantes con problemas de visión es demasiado complicado. Yo sinceramente, hay lecturas que me encantan y no he podido concluirlas porque cuando voy por la mitad ya el dolor de cabeza es demasiado porque simplemente no puedo concentrarme con una letra tan borrosa en el brillo de la computadora. Todo eso siento que me afecta demasiado a la hora de estudiar un texto. Entonces eso genera en mí una frustración y una ansiedad porque yo siento que quizás digo, bueno, quizás es que no sirvo para esto, no soy capaz, no puedo terminar una lectura, pero es que mientras estoy haciendo una, estoy pensando en la otra de 40 que tengo para el otro día. Entonces es demasiado complicado, es demasiado complicado. Yo siento que por esa parte falta un poco de comunicación, por lo menos entre los profesores de la carrera, que pues tenemos clases todos los días, a veces el mismo día, tenemos dos clases de la carrera con lecturas extremadamente largas y se hace demasiado tedioso, como decían las compañeras, uno a veces está con el compromiso de que tiene que hacer trabajo, no porque quiere, no porque le gusta, no porque lo está haciendo, digamos, con ganas, sino por el deber de entregar y por una nota. Entonces siento que eso
hace que uno poco a poco vaya perdiendo como esa motivación con la que empezó al principio. Y yo siento que eso tiene que ver mucho con la virtualidad. Y pues yo con la mayoría de mis compañeros no los conozco, solamente conozco a una y somos como 40. Y es tedioso porque si tenemos una relación bonita, pero por WhatsApp no nos conocemos en persona, no podemos hablar de este tipo de cosas como compañeros. Entonces yo siento que todo eso fomenta que uno se sienta ansioso, que uno sienta como que necesita volver a la presencialidad. Claro, definitivamente. Sí, esto de las lecturas, el número de páginas y todo tenemos que evaluarlo. Hay que reducir definitivamente. Hay que tener criterio también de cómo no bajar la calidad del curso, brindando lo esencial, brindando realmente lo esencial. Ah, José, José Andrés, de darte la palabra, voy a leer un poquito los chats que se nos han ido acumulando aquí. Jainer Pérez dice, mis días cada vez se ven más monótonos, más grises, todos son iguales. Cero estímulos, cero cosas nuevas que ver o cero personas nuevas a las que conocer. Sí, es que esta monotonía del quédate en casa está siendo demasiado pesado. Sherilanet Rodríguez dice, a mí me hace mucha falta la U presencial, tuve muchos problemas para adaptarme, tuve problemas con el internet, hasta la semana pasada logramos poner internet en la casa por la zona en la que vivo, me la tuve que jugar con datos. La sede de Guanacaste es preciosa, tiene muchas áreas verdes, el ir a la U caminando o en bici era un espacio de recreación que ya no está, al igual que el reunirse a hacer trabajos en diferentes espacios. El sedentarismo, en mi caso, ha aumentado mucho, me cuesta más sacar tiempo para mí. Sí he logrado hacer amigas como punto positivo. Bueno, esto es muy importante. Eh, Realmente la vida afuera se limitó totalmente, ¿verdad? Y esto no es nada positivo. Después acá dice Cristina Briones de Levi UCR, mucha gente lleva casi 2 años en la U y no conocen la U. Esto es terriblemente triste. Gerardo dice, hola, mi último semestre en la U fue virtual, las clases, Emilio, las clases comenzaron y el segundo día de pronto la U dijo que sería virtual y eso cambió todo. Fue un semestre virtual y con uno fue suficiente. Aprendí a llevar clases bajo la virtualidad, pienso que eso es lo positivo. A pesar de todo esto, por dicha logré graduarme. Sí, Emilio se graduó recientemente. Miriam Madrigal dice, yo me encuentro en una contradicción constante conmigo misma porque a veces de verdad no quiero hacer nada, me siento agotada, pero está como esta culpa que te hace pensar que estás siendo vaga, perezosa, etcétera, porque todo lo que debes hacer es estudiar. Y entonces uno se obliga a continuar y se dejan las emociones a un lado hasta el punto en que no te permites ni a quejarte por la pandemia y todo lo que conlleva. Así. Carolina dice, límites, entiendo, límites borrados. Elisa Herrera dice, también el control de la autodisciplina es mucho más difícil. En la presencialidad era más sencillo ser disciplinado, porque en una clase presencial el ambiente facilita poner atención y el debate. En virtualidad es tan sencillo distraerse con redes sociales que están en el mismo dispositivo tecnológico y para la familia que la ven a uno en la casa todo el día y no entienden que uno está en la U. Además, prepandemia solo estudiaba en la biblioteca de sociales, junto a más gente que estudiaba, y llegaba a la casa a pasar tiempo en familia o salir con amigos o recrearme. Ahora no tengo esa separación y se me dificulta concentrarme, dormir y recrearme en las mismas paredes. Claro, esto que decía otra persona que participó, que no había límites entre una cosa y la otra, o sea, entre casa, familia, oficina o ambiente universitario, tareas, estudio, etcétera, trabajos que hacer, etcétera. Y efectivamente, en la virtualidad es más sencillo distraerse en otras cosas, pero entonces también surge la culpa. Ay, ¿cómo se te ocurre que vas a estar viendo Netflix cuando deberías estar haciendo tal trabajo o tal otro o tal otro? Ay, ¿cómo se te ocurre que estás en Instagram cuando deberías estar trabajando en el
entregando las fichas o haciendo el trabajo, avanzando el trabajo final, etcétera. Entonces también la culpa atiza, la culpa está feliz, el super yo está fascinado con esta situación de prohibiciones, de limitaciones y de también sanciones. Entonces Carolina dice, tomar medicamentos se convierte en una alternativa para... Y Emilio dice, añado, una defensa en tesis virtual y presencial no tiene comparación. Eso también es muy importante. Muchas personas han tenido que presentar virtualmente la tesis, no es lo mismo, no es lo mismo, no es la misma sensación de pasaje, de rito de pasaje, por supuesto, y para quienes recibieron el título con una persona de la universidad que se baja de un carro y le da a uno el título, pues no es lo mismo que un gran acto como el que nos prepara la universidad, que es realmente un rito de pasaje. Entonces también esto es algo que hemos perdido. Oscar Valverde, dirección ejecutiva del PANI, dice no, de Paniamor. Yo he podido observar con mucha tristeza que las personas estudiantes con quienes comparto en el curso que estoy impartiendo de segundo año no han tenido la experiencia de construir comunidad. Responden desde lo individual, preguntan y tratan de resolver entre ellas y ellos con la persona docente, pero sin pensarse en lo colectivo como recurso primario para encontrar soluciones, para apoyarse, para consultar aspectos planteados en el curso, para intercambiar material y recursos, para estudiar, etc. Es necesario que busquemos juntos caminos alternativos para encontrarse y hacer comunidad. Oscar es director ejecutivo de Paniamor. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí, porque realmente esto que está aconteciendo a nuestra juventud es sumamente importante. Y muchas gracias por lo que estás diciendo, porque esta cuestión de lo colectivo me parece que es fundamental. Lo colectivo se ha fracturado muchísimo, incluso en las mismas comunidades, en los barrios, etcétera. Hay una fractura importantísima que deberían estar atendiendo realmente las municipalidades, creo yo. Emily Naret, claro, yo usaba tiamina el primer año virtual. Ahora más que quiero dormir nada más. Rodvin Campos, y ya te doy la palabra después de esto, José Andrés. Soy docente y me parece súper importante los comentarios de los estudiantes. Gracias por compartir lo que piensan. Para mí es necesario conocer sus experiencias. José Andrés. Sí, buenas tardes. Yo quería decir que, como que, bueno, la importancia de un espacio como este, porque creo que es un poco como lamentable ver como los problemas de la otra gente, pero a la vez verlos, yo creo que también es como un poco bonito, aunque suene contradictorio, Sí. porque uno como que empatiza y se identifica y tal vez a veces uno se siente solo, pero ya ahí se da cuenta como que tal vez lo que uno vive, otra gente lo vive y no sé, en parte uno tal vez se siente mejor y, y como expresarse y también para que, no sé, los trabajadores, los profesores vean también la realidad que vive el estudiante. Sí. Y con respecto a la pandemia, nada más quería decir que también es algo que yo pensando, que digamos, ya todo este año las escuelas, los colegios han estado presenciales y tal vez uno dice como, o sea, digamos, yo personalmente entiendo que tal vez la universidad se retrase más porque hay mucha gente y vienen de muchos lugares del país y todo, pero ya escuchar como que el otro año también va a volver virtual y así, mientras que ya sería un año, año y medio, hasta 2 años que comenzaron con la presencialidad los colegios y las escuelas. Entonces siento que es como que se olvidan de los estudiantes y uno dice como, pero ¿por qué no piensan también en las personas estudiantes universitarias? Y también con esto, con todo lo que se ha mencionado, la virtualidad, todos los problemas, porque es que hay problemas físicos, o sea, la virtualidad no solo son problemas mentales y psicosomáticos, son también físicos. Sí. Entonces, como sí, como que esa perspectiva de que siento como que tal vez lo dejan como en el olvido al estudiante universitario. Muchas Sí. gracias. Sí, José Andrés, es muy cierto esto que decís. Me parece que el sedentarismo que estamos viviendo está creando muchos problemas
Por otro lado, también hay problemas de aumentado el colesterol, etcétera. ¿Por qué? Porque se cocina más en las casas, se cocinan más queques, más repostería, se come más definitivamente. Y esto también está creando problemas en el peso, está creando problemas circulatorios, por ejemplo, por la falta de ejercicio. Nos cuesta salir de la casa, dar una vuelta incluso. Y por otro lado, para mí es terrible que los parques estén cerrados. Yo eso no lo justifico de ninguna manera, que los parques estén cerrados. Los chiquitos están encerrados en sus casas, el parquecito del barrio no pueden ir al parquecito del barrio porque está cerrado. Realmente mucha gente lo que opta es por hacer ejercicio virtualmente y han proliferado los sitios de yoga, de esto, de lo otro, ¿verdad? Pero no es lo mismo el contacto que uno tiene con los compañeros y compañeras del gimnasio, por ejemplo, o donde uno va a hacer ejercicio, la gente que anda en bici, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? En grupos, y todo esto se ha visto limitado. O sea, la recreación está siendo un problema muy serio que incide en la salud física también. Tatiana, antes de darte la palabra, voy a leer un poquito acá de los chats. Raquel dice, no sé si a los demás les pasa, pero otra cosa que se me ha desatado son problemas estomacales, gastritis, colitis, etcétera. Claro, el estrés está cobrando factura en este sentido. Y por otro lado, la cuestión de la alimentación. Ha habido un cambio en la alimentación también. Hay gente que come poco, hay gente que no se está nutriendo bien. Por ejemplo, mucha gente también que dentro de la universidad comía en el comedor estudiantil o comía en las sodas cerca de la U, que sea como sea, se comía bien. Ahora están en las casas, están comiendo mal o medio comiendo, o al contrario, están comiendo demasiado o calorías que no se debería consumir tanto. Se está pidiendo mucho comida también de lugares de estos como Pizza Hut, etcétera, y entonces también eso tiene una incidencia. Eh, Después San Bustos dice, yo nunca había sufrido gastritis hasta que empecé la virtualidad, principalmente este primer año de la U me han dado varias crisis. José Romero dice, lo que dice el profesor Oscar es demasiado cierto, siento que la falta de comunidad ha sido un gran golpe, conozco personas que inclusive se alejaron de sus amistades del colegio porque no eran relaciones sanas, pero no han tenido oportunidad de hacer nuevos amigos o amigas y se sienten totalmente aislados. Auchi dice, yo sufro de problemas estomacales y con esto de la virtualidad se me ha incrementado aún más. Me pasa lo de Emily, siento que he tenido aspectos de ansiedad, me he quedado en blanco en las exposiciones, por lo que no es lo mismo exponer en la presencialidad y ver otras caras que ver la cámara encendida viendo solo la propia. También los temas de alteración de sueño y tiempo de alimentación, así como la cronicidad en el dolor de cabeza. Emilio dice, soy paciente de epilepsia desde hace bastantes años y la virtualidad, además de exigirme más tiempo en la computadora, los cuidados aumentaron ya que se presentaron algunas repercusiones en la salud tanto física como mental. Claro, imagínense ustedes. Maripaz dice, a mí el estrés y la ansiedad debido a la virtualidad me ha afectado mucho. Ya de todas formas soy una persona que se estresa constantemente, pero todo lo acumulado a clases, trabajos y más me ha hasta generado ataques de pánico que poco a poco me ha costado controlar, pero en sí toda esta situación está generando un deterioro tanto físico como mental en la mayoría de los estudiantes por tanta presión generada. Cierto. De Ana Cristina dice, me parece importante hacer cambios tanto en los programas de estudio como en la dinámica de la clase. Si vamos a tener que seguir en esta situación, es urgente analizar los cambios necesarios. Sí, creo que esta semana que viene, además de que vamos a tener, vamos a estar desconectados y desconectadas de Zoom, es un buen momento para que el profesorado hagamos los cambios que se tengan que hacer. Tatiana. Sí, bueno, yo quería decir varias cosas de todo lo que ha dicho, como la gente que ha participado, ¿verdad? Me acuerdo que el semestre pasado, yo no sé si fue percepción mía, pero como que la mayoría de mis compañeros y así estaban
súper afectados y todo. Incluso en una clase nos dedicamos solamente a hablar de todo lo que nos estaba pasando, como en ese momento. Y fue como Ujú. un momento de una catarsis así extrema, pero todos o sea, todo el grupo decía lo mismo, ya no damos, no podemos seguir así, o sea, no sabemos qué hacer, todos estábamos súper afectados y así, y fue como dijo José Andrés, o sea, tal vez uno en ese momento se sentía, yo me sentía sola porque yo decía, tal vez soy solo yo la que se siente así como tan afectada, ¿verdad? Pero luego uno empieza a ver que no soy solo yo, sino que hay muchas personas que también vienen con esta sensación como de ese peso que uno está cargando, ¿verdad? Y que tal Mm. vez a veces los profes ni cuenta se dan porque ni siquiera preguntan y solo es, vamos a clase una vez y entrégueme este trabajo y tiene que entregármelo así, así, porque si no, Dino está malo y le pongo una mala nota. Y tal vez es lo mejor que uno pudo hacer en ese momento, ¿verdad? Sabiendo que tiene uno demasiados cursos también y toda la carga y toda la presión que también está como en el hogar, porque estar en la casa representa también tener otras responsabilidades extra, que tal vez yo cuando llegaba de la U las podía hacer cuando llegaba, pero Claro, ahora siempre estoy acá y entonces es como, no me importa que usted esté en clases, igual está en la casa, venga, ayúdeme. Y tiene que ser ya, si no puede ser después de sus clases. Y tal vez cuesta mucho como que la familia también entienda que uno necesita como una separación, sí, como de espacios también. sí, Y eso cuesta demasiado, porque igual aunque uno diga, es que voy a estar en clases, siempre hay ruido afuera, o cualquier cosa puede pasar, uno está en la casa y no sé, tal vez una mascota que se escapó y uno tiene que ir a ver eso, porque ya no se preocupa, ¿verdad? Y entonces sí, es como demasiadas cosas en un solo lugar, que uno no puede salir de ese lugar tampoco. Entonces es sí, como demasiado extremo también, o sea, es como una situación súper abrumante. Y, pero, o sea, como que esos espacios le permiten ver a uno también que, o sea, que hablando tal vez uno puede expresarse y tal vez como soltar un poco ese peso y sí, no dejárselo por uno sola, digamos. Igual yo siento que hay profes como que sí se preocupan un poco más y preguntan cosas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque hay otros que nada más dicen, si están mal, pues vean a ver qué hacen. Y yo siento que eso también depende mucho como de las carreras, porque yo sé que en psico sí es como una preocupación muy constante, que los profes sí preguntan como cómo se sienten y si uno está abrumado y así, pero hay otras carreras en las que eso no les importa y dan clases súper largas y, digamos, mi hermana está llevando administración y yo que ya recibe clases a la 1 y sale hasta las 5 de la tarde. Y yo, o ah, sea, ¿cómo está tanto tiempo frente a la computadora? De hecho, el claro. semestre pasado, una amiga y yo nos pusimos a hablar que nosotras encendíamos la compu a las 9 de la mañana porque había clase a las 10 y la íbamos apagando todas las noches como a las 3 de la mañana. O sea, Ujú. eran horas frente a la computadora. Y uno no Sí, se da cuenta de eso hasta que usted se pone a pensar en eso en realidad. sí. Sí, esto que decís es muy importante y esta cuestión de la separación de los espacios que a veces la misma familia no entiende me parece también muy importante porque es un hecho y nos damos cuenta, el profesorado nos damos cuenta que muchas veces el estudiante o la estudiante no tiene, en Costa Rica no tienen un cuarto aparte con un escritorio aparte, sino que están en la mesa del comedor recibiendo la clase y uno lo ve porque uno lo ve donde pasa la mamá con una palangana de ropa que va a atender o pasa el papá para la cocina o viene el hermanito y se asoma y hasta saluda y toda la cosa y realmente no hay propiamente una privacidad. Entonces, para el estudiante también esto es muy difícil, no son condiciones óptimas de estudio. Esto hay que considerarlo también. Creo que es sumamente importante también explorar al inicio de la lección o del curso, explorar también las condiciones en las que un estudiante o una estudiante está trabajando, está estudiando para tener eso en cuenta como un factor también de apoyo que el equipo de profesores
y de asistentes tiene que dar. Me parece que esto que apuntas es fundamental. Voy a leer un poco el chat. Ana Cristina dice, me parece importante hacer cambios tanto en los programas de estudio como en la dinámica de las clases y vamos a tener que seguir en esta situación. Es urgente analizar los cambios necesarios. Y Floribet dice que es muy cierto lo que habla José. Oscar dice, las brechas de acceso, equipo limitado, son un desafío que se suma a los otros desafíos de los que hablamos en el sentido pedagógico y didáctico. Imagínense que yo, por ejemplo, tengo 2 compañías que me suplen el internet precisamente porque Colby Colby la tengo yo desde hace años y resulta que el año pasado, en el segundo semestre, me empezó a dar problemas de conectividad, muy lento el internet, etcétera. Hablé 1000 veces, ellos no tienen fibra óptica en esta zona, entonces, ¿qué me quedó? Contratar otra compañía. Entonces ahora tengo 2 compañías y lógicamente eso es mucho dinero y yo sé que la mayoría de la gente no puede pagar ese montón de plata por conectividad y mis estudiantes tampoco. Entonces, esto es un problema que tenemos muy serio y que tenemos que considerar también. El profesorado y en la escuela de psicología y en toda la universidad se tiene que considerar. La universidad ha hecho grandes esfuerzos por darle al estudiantado las tablets, pero el problema de la conectividad sigue. Tenemos unas brechas muy, muy grandes. La UNED no es virtual, la UNED, Carolina dice, no será lo mismo entre universidades. La UNED en realidad es una universidad a distancia, no es lo mismo que una universidad virtual, o sea, es otra cosa. La Universidad Estatal ha utilizado la mediación virtual. ¿Cómo estará ese grupo de estudiantes? ¿Alguien sabe si están transmitiendo por Facebook? No, por Facebook no se está transmitiendo. Este programa se va a poner en YouTube posteriormente y yo lo que hago es que pongo en el chat de Facebook, pongo la grabación final para que puedan accesarla. Lo que pasa es que Zoom la borra en términos de, creo que es un mes, una cosa así, entonces yo lo que estoy haciendo es que las estoy pasando a YouTube. Dayana dice, yo teletrabajo y estudio y eso de las rutinas de sueño también es algo que se me ha hecho muy difícil. Paso desde las 6 de la mañana hasta incluso 1 o 2 de la mañana conectada frente a una computadora tratando de llevar las 2 cosas, ojo, afectando mis tiempos de sueño al punto que paso cansada todo el día, claro, y cuando me toca dormir no logro dormir, sí. Al mismo tiempo, mis tiempos de comida se han afectado mucho, con dificultad logro mantener mínimo 3 tiempos de comida y últimamente, aunque realmente no me siento estresada ni nada, me empezaron a dar como tics, en especial en los párpados. O sea, el estrés es una enfermedad silenciosa, o sea, ataca silenciosamente, va mellando y mellando ciertas funciones hasta que llega el momento en que uno colapsa. Dice Silvia, lo que más me ha afectado francamente es expresar mis necesidades a un profesor y que otras personas también expresaron esas necesidades y que el profesor simplemente no le importa, aun cuando lo que se pedía era que no hiciera quizzes de 34 preguntas en 20 minutos. ¡Wow! Sí, Silvia, o sea, creo que estas cosas tienen que ser discutidas ampliamente con los directores, con los coordinadores de cursos, con los coordinadores de cátedra, con los directores de escuela, etcétera. Creo que hay que hacer reformas muy fuertes. Voy a leer uno más y le doy la palabra a Ana Cristina. Personalmente, en presencialidad se lee igual, lo que me satura es todo lo que hay sumado a esto. Tengo profes que mandan SMS de domingo a domingo a cualquier hora y a veces son provechosos, pero es que no respetan el tiempo. Lo que más extraño de la presencialidad, dice Emily, era que la vida académica se redujera al horario de clases, reuniones programadas y correos en horarios formales. Eso es cierto. Ana Cristina. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera agregar algo adicional. Obviamente todo lo que han dicho lo hemos vivido de alguna manera. La falta de medios para aparecer en virtualidad, la parte de recursos, la conectividad,
la falta del aislamiento, hasta la falta de privacidad para estudiar. Y obviamente, como decía, no límites que se tiene en una casa que se pierden entre si estás estudiando, si estás siendo hermano, hijo, papá, abuela, etcétera. Oyéndolos me pongo a reflexionar que aún más me preocupa el ver que son muchachos, bueno, ya yo pasé por esa etapa, pero estos muchachos que están empezando el año pasado o este año, su primer año de universidad, que están apenas formándose hasta como personas, ¿verdad? En un periodo todavía de formación, se les ha negado y no sabemos por cuánto tiempo más. Ojalá que el año entrante pudiéramos tener algún tipo de normalidad, pero la verdad que tampoco se sabe. ¿Cómo va a ser el futuro de estos muchachos que han perdido toda esa experiencia que se vive en la universidad, ¿verdad? Que es tanto, que es más allá, que los años de estudio son más allá de simple aprendizaje académico, o sea, son años, 5 o 6 años que pasó en una universidad y que lo forman como profesional, que lo forman como persona. Yo creo que también los estudiantes de la UCR tenemos ese plus Sí. en comparación con los estudiantes de universidades privadas, en que realmente se ha dicho tanto, pero es real, ¿verdad? La diferencia existe, se ve en la calidad del profesional y no solamente en la parte académica, se nota en los valores que tiene, hasta en el apego a su país. No sé, son cosas que uno aprende en la Universidad de Costa Rica y y realmente me preocupa ver cómo estos muchachos del año pasado y esto, porque todavía, bueno, y los que están en tercer año, que digamos que estuvieron un año en términos normales, pero ya se nos ha ido pasando el tiempo, ya son 2 años, puede ser que sea un semestre más o 2 semestres más en que la cosa sea parecida y algo hay que hacer eh, por el bien de esta juventud que finalmente serán las personas que guíen el país más adelante. Así como estamos de preocupados con los niños, ¿verdad? Que también tienen 4 años de no tener educación primaria, también está pasando con los universitarios y todavía con gente que necesita de más atención por la inminente del tiempo que tienen para ser profesionales. Sí. Yo creo que eso es un tema que, bueno, que es más, se nos sale de las manos, pero hay que tenerlo en consideración para la gente de la universidad, para la gente que maneja los programas, que manejan. Hay que ver de qué manera flexibilizamos. Yo estoy consciente que hay que tener la seguridad ante todo en cuanto al COVID, pero siento que ya, así como se hacen fiestas y se hacen un montón de cosas y la gente participa, tal vez no con los mejores, pero teniendo un adecuado control, y creo que ya somos adultos y los muchachos son adultos y se puede, no sé, tal vez no son las clases de 40 estudiantes, pero sí volver de alguna forma a la presencialidad porque esto está teniendo implicaciones enormes que se nos están yendo de las manos, ¿verdad? Como sociedad, más que Sí. todo. Sí, creo que usted tiene toda la razón. Y yo creo que la presencialidad tiene que programarse y tiene que irse haciendo paulatinamente. Hay cosas que se pueden hacer, la universidad es grande, se puede perfectamente tener protocolos, tener distanciamiento dentro de las clases. O sea, hay cosas que sí, dejar, por ejemplo, algunos cursos teóricos, dejar algunos virtuales que nos permitan desahogar clases para tener los cursos, otros cursos y los cursos de prácticas también, y hay que tratar de ver cómo pasamos a las prácticas también. Se combina una cosa con otra. No sé si los colegios privados creo que han logrado en su mayoría pasar a la presencialidad. Yo no veo por qué la universidad no podía hacerlo. Me parece que entiendo que es un proceso grande porque la universidad es grande y las decisiones son grandes, Sí. pero bueno, le toca a cada academia y cada facultad luchar por esto, porque me parece que el tiempo va pasando y va pasando y si de aquí al año entrante no se toman decisiones, será otro semestre, posiblemente el segundo semestre del año entrante también, ¿verdad? Sí, sí, Difícilmente se cambia una cosa
en 2 meses, ¿verdad? Es como, lleva su periodo de adaptación y de planeación, por supuesto, pero yo no sé si la universidad se ha planteado eso a estas alturas. Sí, yo creo que son cosas que tenemos que discutir en las asambleas de escuela, todo lo que está sucediendo y realmente analizar qué es cómo poder ir abriendo también, o sea, Ujú, analizar todas estas consecuencias y también tomar medidas inmediatas. Creo yo que hay ujú, muchas medidas que se pueden tomar inmediatamente, como por ejemplo esto de reducir el número de páginas de lectura, em, reevaluar el tipo de evaluaciones, el tiempo en la pantalla, o sea, las clases pueden acortarse también. Y hay una serie de medidas que se pueden tomar ya y otras medidas que nosotros tenemos que programar esa vuelta a la presencialidad definitivamente. Lisa, vos habías levantado la mano desde antes, ¿verdad? Entonces le doy la palabra a Lisa y después a William. Inicialmente iba a hablar sobre lo complicado que es el tener las pantallas apagadas 2 horas antes de dormir, partiendo que hay clases que terminan a las 10 de la noche y que mucha gente trabaja y que por lo tanto también hay que tener consideración con los compañeros para hacer las reuniones en grupo tarde. Y ahorita con lo que está hablando Ana Cristina, creo que más frustrante que no poder volver a la U es la poca información que la universidad da. O sea, yo sé que la universidad no puede tomar una decisión y decir, sí, ahora sí vamos a abrir, ahora no, pero comentar, mira, esto está en discusión, o eso, o sea, como tener algún tipo de comunicados oficiales para saber más o menos como por dónde va la situación, porque uno nunca sabe como qué es lo que se está hablando a lo interno y es súper como frustrante porque nos involucra a todos. Sí, cierto. Sí, Lisa, tenés toda la razón. William y después Ana Ligia. Sí, muy buenas tardes. Yo tenía un par de impresiones, digamos, que me surgen y que he dicho que mis estudiantes, que hoy cortamos mi clase para estar en este espacio, que lo vi súper beneficioso. De hecho, están los 41 casi por ahí. Tengo 41 estudiantes en teorías y sistemas, lo cual me parece excesivo, ¿no? Para un espacio virtual, pensando en ese pasaje, para un espacio presencial también tendría sus problemáticas a nivel de bioseguridad en este tiempo, ¿no? Entonces, esta propuesta que hacías inicialmente, que me gustó mucho, lo he venido conversando con la profesora del módulo, digamos, de Psicología de la Salud y el otro profesor con el que comparto clases, sobre todo en las partes de práctica, porque me he preocupado mucho por cómo trasladar en el estudiante, digamos, la posibilidad de un aprendizaje más allá de lo académico, más allá de la memoria, más allá, digamos, yo en los cursos trato de no hacer evaluaciones, de hecho no hago exámenes y creo que mis estudiantes en eso por lo menos, pero no es tan sencillo como, yo pienso en dos líneas, vamos a ver. Hay una mala planificación, voy a ser aquí honesto, en que va a quedar grabado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las aulas virtuales, la cantidad de estudiantes que se está manejando, digamos, para permitir una riqueza en la discusión, en el intercambio que puede haber vivo, ¿verdad? Que hay en esta grupalidad que se ha perdido, ¿no? No es lo mismo en lo virtual, no es lo mismo, por ejemplo, esa transacción entre 40 estudiantes, 30 que tengo en otro, 30 en otros grupos, entonces al final termina siendo, digamos, un poco caótico organizar una clase de esa manera y sobre todo en esto que mencionabas, en acortar la clase y trabajar con los aspectos importantes que uno también como docente, bueno, considera que sea necesario para una transmisión adecuada a un estudiante, ¿verdad? Para que no, porque hay pérdida. Yo les hablaba a los estudiantes, vamos a ver, nosotros tanto como estamos en un espacio donde hay mucha pérdida, no estamos solo perdiendo cuestiones físicas, ¿verdad? Y Claro. personas, sino también estamos perdiendo espacios necesarios de convivencia, de interacción y de vinculación, como bien lo señalaba. Y Sí. eso es lo más preocupante para mí, digamos, lo que se ha perdido, porque también hay ganancias, y a mí me parece paradójico que lo que antes nos unía, hoy paradójicamente nos está distanciando más. O sea, los instrumentos, los TICs, digamos, las tecnologías de comunicación e información, antes se pensaron para unir, para quitar esa brecha que había entre uno y otro, pero hay una pérdida también ahí. Digamos, de alguna manera hay una ruptura de ese lazo social que me está preocupando, sobre todo porque ya nos estamos desconectando mucho de esa posibilidad de ese intercambio vivo, ¿no?
Yo pienso en esta regulación, por ejemplo, a nivel de universidad, haciendo ese comentario, es que se piense las aulas virtuales más pequeñas, más manejables, sobre todo también pensando en la bimodalidad. Ya tuvimos una experiencia en un espacio bimodal, no necesariamente en la universidad, sino para un espacio, digamos, de una tesis que acompaño de maestría, y fue un ensayo muy interesante porque habían personas que estaban en lo presencial y habían personas que estaban en lo virtual. En algún momento, nada más traigo colación esto, la persona que hacía las transcripciones en algún momento se pierde y no logra entender que ya todo el mundo estaba en el mismo nivel. No se percataba quién estaba en lo virtual y quién estaba en lo presencial, porque en los mismos discursos la persona ya estaba haciendo un encuentro con otro, ya convocaba algo distinto en ese espacio. Entonces no es tan sencillo pensar solo un aula virtual desde una técnica, hay que repensar la pedagogía de ahora en adelante, la forma en que transmitimos, o la forma más bien en que el estudiante puede recibir esa llama que yo les decía a los estudiantes, porque en realidad no es lo que uno sabe, es lo que uno posibilita en ellos un saber, una posibilidad de aprendizaje desde ellos mismos. Sí, sí, muy cierto lo que decís. Ana Ligia, antes de darte la palabra, voy a leer algunos chats que tenemos acá. Jorge Delgado Alpizar dice, me gustaría saber, creo que es un problema más de pandemia que la virtualidad. Creo que se utiliza mal el término virtualidad como centro del problema, porque si no existiera pandemia, creo que la virtualidad no es el problema. Esa es una buena cuestión. ¿El problema es la pandemia o es la virtualidad? Creo que el problema es la virtualidad obligada. Creo que ese es el problema, porque si nosotros vemos, hay algunas ventajas que nos ha dado precisamente el paso obligado a la virtualidad, como por ejemplo la posibilidad de contactar a personas que están en otros países, incluso otros continentes. Por ejemplo, yo invito siempre a mis clases a personas que están fuera del país, que son profesionales muy valiosas y valiosos, y a los cuales invito generosamente, me dan clases gratuitamente. Y yo decía que un evento así hubiera costado un dineral en la presencialidad. ¿Por qué? Porque habría habido que pagarle el boleto de avión a la persona, el hospedaje, la alimentación, y además a uno siempre como anfitrión le toca pagar un montón de cosas, porque es desde gasolina para llevar a la persona a pasear un poquito, porque cuando uno trae gente del exterior, pues siempre hay que ser anfitrión y buen anfitrión, y también las invitaciones a comer afuera y todo esto. Entonces también ha habido una posibilidad enorme, porque a estas personas también el desplazamiento les cuesta, o sea, les cuesta en términos de que, por ejemplo, en psicoanálisis, estas personas tienen que dejar de atender para para desplazarse a Costa Rica. Para uno, si la persona es pagada, el riesgo económico es altísimo, mientras que en estas condiciones, pues no hay ningún riesgo económico. Entonces, esto ha sido una gran ventaja, y yo espero sinceramente que la universidad nos permita mantener y sostener el Zoom aún después, cuando volvamos ya a la presencialidad, porque con esta capacidad de Zoom que nos paga la universidad, hay que reconocer también lo que ha hecho bien la universidad. Esta capacidad de Zoom que nos ha dado la U nos ha permitido tener esos espacios, nos permitió hacer congresos, encuentros, simposios, etcétera, etcétera, que nos hubiera costado, bueno, enormemente hacer a nivel de logística, a nivel económico, etcétera. Entonces creo que también el problema en sí ha sido esta obligatoriedad y de que todo sea virtual. De Mariel dice, sí, es que no solo la virtualidad, estamos recibiendo clases a través de un computador, pero el mundo afuera también está colapsando. Creo que por lo menos en mi caso eso es lo que más me afecta. Hay una sensación, vieran que sí, hay una sensación que los estudios plantean de la juventud, de que la juventud siente un miedo enorme al futuro. Prácticamente que no ven el futuro, ¿verdad? No sé,
sienten que el futuro está colapsando, como dice esta persona. Voy a pasarme yo de sitio porque es que ya empezó a llover y no se oye nada aquí. Y voy a leer otro chat acá, otros chats, antes de darle la palabra a Ana Ligia, como les digo. Es que ya se vino el aguacero y me tuve que pasar. Dice, eso último que dice es muy cierto, estar en casa, la culpa es mayor, la familia piensa que uno es el que no quiere compartir, cuando en realidad uno no sabe ni por dónde empezar con tanto trabajo. Imagínense. Qué terrible perder el rito de pasaje de una graduación y no recibir títulos en un auditorio, dice Carolina. Mis habilidades sociales, bueno, ahora son casi inexistentes. Ya no puedo salir a la calle sin que me dé dolor de cabeza, taquicardia, ganas de esconderme y dolor de cabeza. Sí, también cómo va a ser, y esto tenemos que prepararnos, porque cómo va a ser ese pasaje a la presencialidad. Yo hacía una investigación y en otra conferencia que di y conversatorio que hicimos, lo planteaba, que lo que se está planteando, lo que están planteando los investigadores y las investigadoras es que la presencialidad va a ser muy dura también. Esto es lo que nos plantea Valeria y me parece que sí. Hablemos sobre la mediación, ojo, cuidado, totalmente de acuerdo, porque está cerrado el parque. Yo siento una desconexión con todos mis compañeros cuando hago proyectos. Son solo ver nombres en un documento de Google Docs y a veces los trabajos no terminan siendo los mejores, ya que no hay una línea de seguimiento, ya que no se hablan. Otra persona dice, tomo 5 medicamentos diarios, me aumentó la depresión, ansiedad y el insomnio. Oscar dice, muy importante este espacio, muchos insumos para discutir en la escuela, lamentablemente debo retirarme. Hay profes acumulando trabajos para la semana que se le sigue a la de desconexión. Uy, sí, esto es fatal porque total termina uno haciendo trabajos en la semana de desconexión. Sí, realmente la semana de desconexión, a pesar de que ayude el hecho de tener una semana en la que no se asiste a clases y no se entregan trabajos, es una semana sumamente cargada donde se aprovecha para terminar quizá trabajos que van atrasados o terminar trabajos que se deben entregar en lo que se termina la semana de desconexión. Hasta exámenes hay luego de la semana de desconexión. Siento que eso es una prueba de cómo algunos cursos no se han logrado adaptar. El tener exámenes luego de la semana de desconexión puede causar que uno se sienta culpable de desconectarse u otros sentimientos negativos. Eso es cierto. Muy de acuerdo con el comentario de José Andrés. La importancia de un espacio como este, mal de muchos, consuelo de, y no lo digas al final del refrán, porque la desgracia no es más llevadera cuando afecta a un número importante de personas. Los retos son tanto para estudiantes como para profesores. ¿Cómo cambiar la academia sin que afecte los objetivos de enseñanza-aprendizaje del curso? En los módulos la práctica se ve agotada en su forma y hay que reinventarla para intentar que conceptos importantes puedan interiorizarse. Muchas gracias, Priscila, por este espacio. Más dice Dayana, de que estamos a fin de semestre y cada vez hay más trabajo y cosas que hacer. Por lo tanto, no es una semana en la que realmente se descansa, la semana de desconexión. El no realizar exámenes ayuda mucho con el disfrute de los cursos. Es algo que he experimentado en los cursos de humanismo y psicoanálisis y el de historia de la cultura. No sé si solo sea mi sentir, claro. Estoy de acuerdo con Cheryl, yo he aprendido más sin los exámenes y he tenido hasta un mejor disfrute en el módulo de humanismo y psicoanálisis. Dice Nitzia, nuestra experiencia y vivencia en Panamá hoy día va en línea a la reactivación, Dios primero. Sin embargo, somos empáticos con la experiencia de Costa Rica y deseamos pronto puedan ir volviendo a la nueva forma de educar y recibir educación. Carolina dice que podría ser que la medicación misma para bajar la sintomatología es otra incipiente fórmula para evitar hablar y asumir las secuelas de las iniciativas gubernamentales. Ingrid Tatiana dice, donde vivo no hay señal y ahora ni internet porque se robaron el cable. Creo que sí se puede hacer un cambio, ya que otras universidades sí han hecho las adaptaciones necesarias. Buenas tardes a todas, escuchándolos me surge una inquietud. Hemos tratado de generar espacios de apoyo para las personas estudiantes, sin embargo, en algunas de las actividades la participación es bastante baja, dice Nancy Jiménez.
Podríamos interpretar que es este cansancio de las actividades virtuales lo que genera esta situación, pero también me gustaría conocer su opinión porque en realidad me preocupa todas estas situaciones que estamos viviendo. No sé si Nancy se refiere a quienes son quienes han estado generando espacios de apoyo para las personas estudiantes. Cheryl dice, yo diría que sí, abren espacios de esparcimiento, pero son virtuales y una está cansada de estar conectada. Para la semana de desconexión, escuché que iban a tener este tipo de actividades. Yo todo lo que quiero es no saber nada de la compu, es que ni películas quiero ver. La verdad, Nancy, aprecio mucho cada espacio que abren para esto, no me entero de todo, a veces no quiero seguir en la compu. Hoy estoy acá porque un gran profe nos dio el espacio e igual dio su clase perfectamente. Es como organización y espacio porque uno ve como prioridad terminar trabajos o así. Por ejemplo, yo en semana de silencio abriré la compu para trabajar en uno que otro pendiente, porque Zoom no lo quiero ver, no lo quiero escuchar, no quiero sentarme a que me vean, nada. Claro, totalmente comprensible. Concuerdo con lo que dice Lisa, uno no sabe si en realidad se está trabajando en un protocolo de regreso, dice Gloriana, y en qué punto se encuentra esta discusión para el regreso. Fabián pregunta en qué plataforma van a subir la sesión, en Facebook, en mi Facebook normalmente, Priscila Echeverría, lo subo ahí y de ahí lo paso a un chat, a un canal de YouTube que tengo en YouTube, pero lo voy a pasar a la escuela de psicología para que la escuela lo tenga en la página de la escuela. El canal se llama así, Priscila Echeverría. En Psico hay un espacio que según yo entendí era para relajarnos, pero la persona encargada disfruta de hacer evaluaciones para las que hay que sacar tiempo y prepararnos para exponer también. Esa sería una buena hora para preguntarnos cómo están y ojalá en todas las carreras. 100% de acuerdo con Emily. Otros profes le cambian el nombre a semana de aprovechamiento y dejan en claro que no son vacaciones, que debemos aprovechar para hacer trabajos. William dice, tenemos que pensar en la formación y sobre todo en las prácticas profesionalizantes y el rol de profesor. Los pienso a estos como tutores en sus distintas áreas, acompañando la inserción a los estudiantes y los espacios de práctica. Y Emily dice, sí, y el tono en que lo dicen los profesores. Claro, me refiero a las actividades desde vida estudiantil, dice Nancy Jiménez. Ah, desde vida estudiantil, ok. Bueno, teníamos a Ana Ligia. Ana Ligia. Gracias, Priscila. Un comentario nada más. Bueno, en primer lugar, quería darte las gracias por abrir este espacio. Creo que absolutamente necesario y se ha venido hablando mucho de esos espacios y incluso en la Comisión de Salud Mental para el estudiantado que está promoviendo la escuela. Sin embargo, tal vez el sentir de algunos estudiantes tienen toda la razón. Las actividades han sido tal vez muy distanciadas y no han logrado seducir en una convocatoria. Pero yo creo que este espacio es muy importante como un gran diagnóstico que has abierto. Hay muchas aristas y cosas que enfrentar en todos estos sentires y compartires, que además les doy las gracias a todos y todas los que han compartido. Yo soy profesora pensionada, pero todavía sigo de alguna manera vinculada y también la virtualidad me ha alcanzado con todas estas situaciones que han contado. Y bueno, lo que quería expresar era que de pronto el espacio que has abierto ya de por sí es de alguna manera tranquiliza, alivia, porque escuchamos lo que les pasa a otras y otras personas muy similar a lo que uno está viviendo y ya no te sentís tan sola ni tan aislada, para empezar. Entonces, de pronto es un espacio sanador también. Y, y recomendar también a nivel de la academia
que, que los profesores y las profesoras abran al inicio de clase un pequeño espacio para conocer cómo están sus estudiantes. Eso no va a deprimir la materia que se tenga que ver, o más bien va a enriquecer tal vez todas las lecturas que van que están aprendiendo y demás. Entonces, creo que en una de las reuniones de esos espacios que se abrieron en la escuela, esa fue una recomendación, y creo que hasta que no se llegue a la presencialidad, hay que seguir promoviendo estos espacios con mayor regularidad, no para leer ni para asignar, sino solo para conversar y acompañarnos. Yo creo que definitivamente es una forma de fortalecer nuestro sistema inmunológico social, ¿verdad? Por todos estos vínculos que reforzar, bueno, que se han perdido, y cómo vamos de nuevo a fortalecerlos. Y Sí. también, bueno, dejarles como la inquietud de que la Comisión de Salud Mental de la escuela está conformándose y va a hacer los mayores esfuerzos para atender y todo este gran diagnóstico que nos ha abierto hoy Priscila, para conocer realmente todos los sentires y todas las afectaciones que se están viviendo en todo este periodo, es muy importante. Así es que muchas gracias por el espacio y a todos y todas por compartir. Sí, de hecho creo que voy a transcribir esta sesión y voy a elaborar una serie de puntos para mandárselos a Tere Ramelini, a la directora de la escuela, y a la comisión de docencia, precisamente para que podamos en asamblea de escuela tomar algunas decisiones prontas desde la comisión de docencia, y algunas otras para el regreso a la presencialidad. No sé, Ana Cristina, si vos tenés la mano levantada, no sé si era de la vez pasada o es que querés todavía aportar algo más. Mensaje, muchas gracias. Muchas gracias, Ana Ligia. Ana Cristina. Bueno. Si algún estudiante o alguna de nuestras personas invitadas y participantes externos quisiera... bueno, aquí tengo... bueno, Ana Ligia dice, soy docente pensionada, pero continúo en actividades virtuales. Excelente espacio de escucho, gracias por abrir compartir de todos los sentires y experiencias durante la pandemia. El expresar lo que nos pasa y escuchar a otras personas alivia mucho. Comparto todas estas afectaciones. Mi mensaje de esperanza es que ya falta poco para volver a la presencialidad, mientras promover espacios en las clases para que el estudiantado se exprese más en su emocionalidad. Siempre habrá una posibilidad de aprender de otras estrategias de enfrentar y aliviar un poco estas afectaciones. Muy importante todas las aristas que tiene esta vivencia, que con este espacio se abre. Fortalezcamos nuestro sistema inmunológico, protegiéndonos con la vacunación para volver al encontrarnos. Gracias. Sí. Hay una cuestión que yo quería comentar, Ana Ligia, con respecto a esto que vos decís de que el profesorado deberíamos abrir un espacio al inicio de la clase, pero vieras que eso lo hicimos en el primer semestre de la pandemia y resultaba sumamente tedioso para el estudiantado, porque nos decían, es que ya estamos hartos de que entramos a cualquier clase y entonces hay un espacio para hablar. Y más bien uno ya no quiere ni hablar de lo mismo y escuchar lo mismo, en todas las clases lo mismo. Entonces yo creo más bien, por un lado, que la escuela debería tener, yo no sé si ustedes recuerdan aquellos famosos grupos T que tuvimos, y que tuvo en un inicio uno de los currículums que teníamos nosotros, tenía un grupo que se llamaba Grupo T, precisamente, era un espacio donde nos reuníamos todos como estudiantado
para hablar, simplemente para hablar de lo que fuera, de los cursos, de lo que fuera de nuestra vida universitaria, de nuestra vida en la carrera. Entonces, para mí, esto debería abrirse otra vez. O sea, debería abrirse un grupo T en vez de que en cada uno de los cursos se tenga un pequeño espacio donde va a llegar a repetirse y a cansar al estudiantado. Entonces, más bien, un grupo donde el estudiante vaya con toda libertad cuando quiera ir, y, o sea, porque aquí hay que dar libertad también, hay que dar libertad, que no sea algo obligatorio, sino que sea algo libre, que el estudiantado se sienta libre de ir porque necesita hablar algo, porque efectivamente ese espacio le alivia, etcétera. Entonces yo sí creo que esto debe ser una propuesta de que algún o alguna de nuestros profesores asuman este espacio, que sería un espacio terapéutico, pero sin una técnica terapéutica propiamente, sin que sea un grupo psicoterapéutico, sino un grupo, un espacio que era eso, el espacio T. Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Historia de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, la invitación me llegó e incluso hice partícipes a unos estudiantes. Gracias, muy bien. También pues interesados en hacer una tesina sobre la virtualización. Ah, qué bueno. Parece que pues incluso desde cuando los estudios generales se inventaron, 1957, pues la acción de los fundadores, de Carlos Monge Alfaro y de Rodrigo Facio y de Abelardo Bonilla, entre otros, era para al estudiantado a la realidad nacional, porque de alguna forma pues es se abre para tratar de estudiar lo que sucede de manera próxima. Bueno, y entonces yo tal vez la lectura que puedo hacer a partir de lo que se ha expuesto aquí, que me parece muy interesante, coincido con las personas que lo han manifestado, me parece que perfectamente, me parece a mí que la virtualidad o la virtualización, bueno, pues, no entiendo, bueno, puede ser más bien una oportunidad para repensar la misma docencia. De que por lo menos, bueno, hemos ensayado posibilidades ahí con los estudiantes, incluso que algunos exámenes los hacemos, sea un tele o alguna actividad que es tal vez un poco más creativa, de devolverle al docente, a la docente, el acumulado, ¿verdad? Con aquella bancaria que mencionaba Freire en algún momento, ¿verdad? Se conmemora de los 100 años de Freire, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí una serie de situaciones donde tal vez se puede sacar cierto provecho de las mismas limitaciones que tenemos ahora. Es decir, porque por lo menos yo he llegado a una conclusión así muy empírica. Yo no sé si alguien me puede mandar a fusilar por lo que voy a decir, pero yo percibo que la buena docencia en la presencialidad o en la virtualidad, pues algo tiene de provechoso. La docencia en la presencialidad como en la virtualidad, pues me parece que los resultados pueden ser, pues, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, lo malo que teníamos en la presencialidad puede ser que la virtualidad se vuelva peor, más bien, se vuelva algo más bien caótico. Yo creo que la universidad, o nosotros como universitarios, como miembros de la comunidad universitaria, de alguna manera replantear esto, porque en la universidad, aunque se defina como docencia, investigación y acción social, la docencia es un asunto que es prioritario. Claro. A cabo de los otros dos pilares de la misma universidad, pero me parece que eso debería de ser replanteado, no sé si en algún grupo de discusión o por medio de la vicerrectoría, no sé de dónde puede salir algo que haya de la universidad, y más ahora en este contexto de tantísimo ataque que recibe la universidad por todo lado. Sí. Entonces, que ahí va, no sé, ¿verdad? No quiero extenderme más, no quiero ser inoportuno en esto, pero yo creo que algo se podría hacer interesante en términos de revisarnos y ver hacia dónde podemos nosotros apuntar. Nada más eso, muchísimas gracias y les agradezco el espacio. Gracias a usted
por estar acá y por los aportes que nos ha dado. Cheryl, Ana Cristina dice muchas gracias por este espacio, excelentes resultados. Y Cheryl dice, hora E, es cierto, Cheryl, se llamaba hora E. La hora que formaba parte del curso Teorías y Sistemas en la 24 era una grata experiencia. Yo llevé el curso de seminario de temas de psicodrama con la profe Ana Ligia y fue una experiencia que atesoraré toda mi vida. Estoy casi segura que si ese curso hubiera sido virtual, habría sido muy diferente. Gracias a la profe Ana Ligia por todas las buenas experiencias que tuvimos. Y dice Emily que aún forma parte, pero es diferente a eso que cuenta Priscila. Oh, yo no sé cómo es ahora. La hora E es a veces más cargada que el curso en sí. No sé cómo se estará llevando ahora la hora E, desconozco absolutamente si alguno o alguna de ustedes me explica qué es la hora E que tienen ahora. Yo no sabía que tenían hora E. El grupo T que nosotros tuvimos en nuestro tiempo fue simplemente un grupo que era una posibilidad de discutir y de hablar de lo que fuera, o sea, no había un tema predeterminado, ni se trataba tampoco de un grupo terapéutico como tal, digo yo, que hubiera que tuviera un enfoque psicoterapéutico como tal, sino que un profesor o una profesora coordinaban este espacio. Era más bien un espacio donde el estudiantado podía expresarse igual que este, digamos. La hora B a veces sí, nosotros llevábamos hora T, efectivamente. Javier Agüero, no sé si Carolina y Cheryl después. Carolina. Colaboraba a cohesionar el grupo. Sí. Cheryl, si quiere, le doy la palabra a usted para que Carolina se organice. Se me adelantó un poquito en los grupos, porque era como más o menos explicar la dinámica ¿Así? de hora E, digamos, que actualmente se dejan como trabajos que pueden ser más pequeños, digamos, pero que en lugar de ser como un espacio de esparcimiento donde uno habla, siguen habiendo trabajos, digamos. Entonces es como hacer infografías. Ahora estamos haciendo como un proyecto donde tenemos que hacer cartas, invitar gente para que exponga como en un conversatorio, una cosa así. Y es una actividad extra que tenemos que hacer aparte de lo que ya estamos haciendo. Y no un espacio donde uno llega y habla, nada que ver un espacio como ese. Yo siento que un espacio como el que estamos teniendo ahorita sería muchísimo más beneficioso que lo que ahorita hacemos en hora, ¿eh? Ah, no, Cheryl, yo ni idea de que eso jamás, o sea, la Yo hora que tampoco. nosotros teníamos no tenía nada que ver con eso, ni con trabajos, ni tener que hacer infografías, ni absolutamente nada. O sea, era llegar y sentarse y hablar, nada más. Y si uno quería traer un tecito, un cafecito, se podía, y era nada más hablar sin ninguna presión, sin ninguna obligatoriedad, No. Ujú. y sin ninguna, o sea, nada que ver, no con esto que usted me está planteando. Me sorprende más bien que tenga ese contenido, digamos, porque efectivamente el objetivo era más ayudar a cohesionar el grupo, a que el grupo pudiera, porque como era un grupo que se armaba y que iba a continuar durante toda la carrera, entonces se trataba precisamente de que incluso algunas fricciones de grupo, lo que fuera, se pudieran dirimir ahí. Ese era el objetivo. Sí. Em, sí, dice, bueno, Graciela dice, me tengo que retirar, pero en serio, gracias por este espacio. Es bastante desestresante el simple hecho de ser escuchados, como dice Ana Ligia, y saber que todos estamos en esto. Ana Ligia dice que la posibilidad de grupos T me parece excelente. Habría que repensar si se pueden organizar al menos uno en este semestre como un ensayo de reencuentro con la presencialidad. Sí, se podría recomendar a Puede la ser. de salud hacerlos por Ujú. nivel y con todos los protocolos de protección en espacios abiertos. La UCR tiene las condiciones para hacerlo. Me parece súper bien. Sí. Virginia Ledesma dice, la hora de que usted cuenta nada que ver con la que llevamos ahorita, qué lástima.
De Graciela Corella dice, what, mi hora el año pasado sí fue como hablar, quejarse, musiquita y todo. El año pasado fue súper linda, qué envidia, se dejan muchas asignaciones para obtener un bajo porcentaje de la nota. Es que no debería ni ser calificado. No, Bueno, en mi caso, dice Dayana, el año pasado la hora sí se aprovechaba para hablar y chismear y a veces se hacían pequeñas actividades para unir el grupo y conocernos aún en virtualidad. Jocelyn dice, nosotras todas las semanas del semestre pasaba haciendo tareas. Wow. Alejandra dice, ojalá fuera así, actualmente lo que hay es una carga de estrés extra, por supuesto. Creo que la intención de nuestra encargada es no regalarnos ese 8%, pero nombres, dice Emily, claro. Ríos Medina, Elena dice, es que vale un 8% de la nota total del curso. Wow, sí, no, fatal, eso no debería ser. La hora que tuve hace unos 10 era diferente. Sí tenemos que hacer exposiciones que requieren tiempo de investigaciones que vale el 2%, dice Jocelyn. De Javier Agüero dice, lamentablemente me debo retirar, tengo una reunión, muchísimas gracias. Cheryl dice, las exposiciones valen menos de 1%. Ah, bueno, sí. Carolina, ¿Me escuchan? sí, ¿Aló? Sí, sí, ahora sí. sí. Bueno, buenas tardes. Yo, bueno, ya había saludado, por supuesto. Quizás como para ubicar al resto de los compañeros que estamos en este momento, yo he sido docente de la UCR y de otras universidades y me mantengo en esa condición abierta hacia la docencia. El escucha me parece fundamental. Creo que Priscila está dando unos espacios que no son todavía, digamos, como, o están en camino a tener un resultado muy positivo, Priscila, a futuro, me imagino que muy cercano en la Universidad de Costa Rica, porque estamos hablando de una carrera de psicología. No es arquitectura, no es carrera de matemáticas, o sea, es una carrera donde el tema fundamental nos está atravesando. Entonces, como personas que vamos a tener una formación profesional y vamos a acudir a este llamado a nivel nacional o a nivel internacional toda una vida, para eso elegimos la carrera, entiendo, ¿no? Entonces, sí es muy urgente que la universidad reaccione a todo lo que se acaba de decir aquí ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, que sí hay alternativas para sobrellevar la situación y que también eso está dentro de un contexto. Yo diría que lo de las TICs y toda esta cuestión es diferente cuando uno las ha estudiado. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar representando la carrera de psicología de la Universidad Nacional y también con el INEINA, que es el Instituto de Estudios en Adolescencia e Infancia. Y me ha tocado, digamos, manejar con otros profesores, pero, digamos, con un perfil de educología, dicen ellos, como educólogos. El tema de las TICs hace como más o menos unos 10 años, 10, 11 años tal vez, pero es un contexto diferente, porque era como una mediación precisamente, como unas técnicas mediatizadoras de la enseñanza, y se estaba promoviendo de una manera diferente. Es otra historia. En este momento estamos viviendo una crisis a nivel mundial y no somos ajenos a eso. Entonces, los grados de ansiedad que los muchachos están manejando es porque hay otra cosa que no se está escuchando y hace ruido. Y es este tema que estabas apenas como mencionando, este temor al futuro, ¿verdad? Que si no habrá, porque la lectura que se puede hacer, digamos, de una manera muy silvestre, de las notas que aparecen precisamente por Instagram o que aparecen quizás por la televisión, etcétera, nos está diciendo que estamos en un punto cero. O sea, hay una situación más allá inclusive de la pandemia. Estamos hablando de que estamos con el problema del problema climático, ¿verdad? De la emergencia climática. Hay una serie de acontecimientos donde el ser humano se encuentra en un punto límite. Entonces, es real, no es una situación que se pueda resolver de manera muy, digamos, extraída del contexto global. Es la lectura que yo hago. Entonces, me parece que
urge mucho que la Universidad de Costa Rica, que ha sido, bueno, la madre y padre de esta carrera, tome acciones, porque sí es preocupante que los estudiantes al final se sientan sobredemandados, no escuchados y teniendo que asumir que los únicos espacios van a venir solamente de parte suya, por ejemplo, Priscila. O sea, tiene que trascender, esto tiene que ser como la punta de la lanza, ¿verdad? Pero tiene que llegar a las estructuras más altas que se puedan. Yo sé que ustedes están muy bien coordinados, sobre todo con Teresita por ahí, ¿verdad? En la escuela, también en el posgrado, etcétera, pero ya como que urge que la carrera de psicología tome acciones, por lo menos la carrera, me refiero a esto, ¿no? Que los estudiantes no vayan a caer en crisis, no se sientan solos, porque no lo están. O sea, el hecho de que también abandonen esta idea de que la queja es mala, ¿verdad? Porque eso es como una especie de mala lectura que le estamos dando a hablar y hablar sobre algo que obviamente si se sigue hablando es porque no fue escuchado, o no, escuchado como lo decimos en psicoanálisis, ¿verdad? Es que no es oír, es escuchar. Hay toda una serie de espacios también de aprovechamiento y no se trata, creo yo, como de hablar de la virtualidad como en términos tecnológicos o de brecha, sino de que ha venido a ser una sustitución y se le ha dado un espacio que no amerita, me parece a mí, porque ahora va a quedar como adueñándose de los espacios sociales, si no se tiene cuidado, ¿verdad? Si no se le pone un freno a esto de la virtualidad, nos va a mantener aislados y vamos a tener problemas con esta situación de no formar vínculos, que es fundamental para la subjetivación. Me parece que hay muchas cosas que atender en el inmediato y hay personas que sí están haciendo lecturas mucho más integrales. Eso es como una observación. Mi corazón siempre está con la UCR, ¿verdad? Es mi alma mater por siempre. Y mis colegas y mis estudiantes son, digamos, para mí como mi referente constante. No quiero que nada grave nos pase. Hemos estado en situaciones drásticas en otras décadas y hemos tenido también resultados muy críticos cuando no ha habido escucha. Así que espero que esta vez sí se trascienda, pero como quien dice ya, ¿verdad? Eso es mi intervención. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Carolina. Un saludo para Andrés Gatti, que nos visita desde Argentina. Y también para Magda Trejos, que nos dice que viene desde San Miguel, El Salvador. Ay, qué Eh, lindo. Muchas gracias por su presencia aquí, Magda. Saludos desde San Miguel, El Salvador, UMA, San Miguel, igual en nuestro contexto. Estamos en semipresencialidad, dice. Los estudiantes se encuentran estresados y lo manifiestan. Imagínense ustedes, y en semipresencialidad, ¿verdad? Rosaura Romero nos dice, gracias por la honestidad de quienes participaron. Ella es la decana de ciencias, de la Facultad de Ciencias. Escuchar a todas las personas y sus vivencias ha sido muy importante, pues me han dado más insumos para insistir en la bimodalidad controlada en todos los cursos que sea posible en la Facultad de Ciencias para el próximo semestre, siempre que la pandemia lo permita, dice. También gracias por reforzar la importancia de espacios como este. Miriam Madrigal dice, muchas gracias por el espacio, también me tengo que retirar. Y Ana Cristina también agradece este espacio. Paola. Sí, buenas tardes. Yo nada más quería comentar porque me parece importante como resaltar esto de que la universidad o la UCR de alguna manera funciona como un reflejo de lo que sucede a manera nacional, ¿verdad? Y como el tema de la salud mental de manera general pasa a un segundo, sino a un tercer plano, ¿verdad? Pareciera ser que no es tan importante. Y así lo han expresado los estudiantes, ¿verdad? Sienten que la U de alguna manera prioriza claramente la salud física y el virus y todo, pero no se toma en cuenta
la afectación que esto está teniendo sobre la salud mental, y creo que eso es general. También me parece importante como señalar esto de la diferencia entre las carreras. Ciertamente, como estudiantes de psico, como parte de la escuela de psico, somos más conscientes y de alguna manera más sensibilizados hacia el asunto de la salud mental. En otras carreras yo he escuchado, por ejemplo, docentes decir que la semana de desconexión no aplica a ellos, por ejemplo, ¿verdad? O que no fue pensada para ellos. Por ejemplo, la gente de la carrera de computación. Y no la aplican la semana de desconexión, porque esto es como para otra gente, ¿verdad? Casi siempre nosotros. Pero también está toda esta cuestión alejada de la teoría y de la práctica. De alguna manera, como estudiantes de psico, como docentes de psico y como psicólogos y psicólogas, estamos acostumbrados a ver las cuestiones de salud mental desde la teoría, y cuando las vivimos y nos atraviesan, no las reconocemos o no sabemos qué hacer con ellas. Y creo que eso es muy importante señalarlo, porque acá estamos viviendo, ¿verdad? Cuestiones que tienen que ver con ansiedad, con insomnio, con depresión, con estrés, y estamos súper perdidos, ¿verdad? Como que estamos preparándonos para tratar eso en los otros, pero no para tratarlo en nosotros mismos. Y creo que hay que ser conscientes de eso y empezar también un poquito como a aplicar nuestra propia medicina en nosotros mismos, ¿verdad? Porque y para eso estamos estudiando y para eso nos estamos formando. Y me parece muy importante este paralelismo, porque justamente con un grupo de estudiantes, algunos ya egresados e incluso estudiantes de la UNA, estamos trabajando en un proyecto para dar espacios de contención a personas del área de salud de la caja. Y lo que encontramos es justamente eso. Es gente que ya han recibido miles de talleres sobre ansiedad, ya han recibido miles de actividades sobre cómo manejar el estrés, ya han recibido teóricamente y flyers y documentos donde se les explica, pero no lo aplican. De alguna manera eso está totalmente separado, ¿verdad? La teoría de la práctica. Y entonces con este grupo lo que hacemos es abrir estos espacios, como el que ahora mencionaba Priscila, de espacios donde las personas vienen a poner lo que quieran. No son talleres, no venimos a darles una actividad, no venimos a proponerles un tema, no, venimos a escucharlos y que hagan lo que quieran. Y a veces quieren venir y hablar de la pandemia, y a veces quieren venir y hablar de lo cansados que están, pero a veces quieren bailar, o a veces quieren oír música, o a veces quieren contar chistes, y eso hace que de alguna manera empiecen a moverse otras cosas, ¿verdad? Que ayudan a que esta cuestión de la incertidumbre, del desgaste, se empiecen a liberar y la gente empieza a estar un poquito mejor. Entonces yo creo que es como importante eso, ¿verdad? Como señalar que nosotros mismos estamos sufriendo afectaciones para las cuales nosotros mismos nos estamos preparando, ¿verdad? Eso es importante. Pero también que sí, apoyo 100% esta idea de retomar estas horas en esta lógica, digamos, unos espacios donde los estudiantes puedan hacer lo que quieran, que no sea tampoco obligatorio, porque eso también lo hemos visto con personal de la caja, cuando es obligatorio no funciona, ¿verdad? O cuando se establece como un requisito no funciona, tiene que ser voluntario y la gente participa y participa mucho y ciertamente hay una mejoría. Entonces yo creo que sería muy, muy útil utilizarlo, o sea, aplicarlo y que si se aplica, yo quiero estar. Porque es muy valioso lo que se ve, lo que hemos visto por lo menos en la gente de la caja es una mejoría muy, muy importante. Sí, yo de hecho lo propondría y lo propondré como una modalidad presencial que se puede hacer perfectamente en la facultad, se puede perfectamente hacer 2 grupos, uno digamos cada 15 días, se puede hacer con 2 profesores o 3 profesores en diferentes aulas, dependiendo, digamos, o sea, se hace una matrícula, digamos, que haya un espacio donde la gente se apunte y entonces dependiendo de la cantidad de gente, los distribuimos en aulas
guardando la distancia, etcétera, etcétera, y todos los protocolos, y perfectamente se podría implementar. Se puede hacer una encuesta previa con el estudiantado, a ver quiénes se apuntarían, si se da, y entonces encargar a uno o dos profesores de estos espacios, de mantener estos espacios abiertos y que sean no obligatorios, definitivamente, eso es muy importante. Bueno, creo que hemos llegado al final. Si hay alguien que quiera expresar algo más, pueden escribirlo, o si no pueden hacerlo ahora. Voy a escribirles acá. Voy a leer lo último que tenemos. Muchas gracias. Agradezco al profesor William por habernos invitado a este espacio, al igual que a los demás profesores. Ha sido un espacio de lo más gratificante, pero además, pero me tengo que retirar. Gracias por la invitación a la charla. Interesante escuchar los comentarios sobre las dificultades de la educación virtual en tiempos de pandemia. Andrés. Sí, si me permiten, yo creo aportar algo en el sentido de que me parece que el encuentro entre los seres humanos es imprescindible y muy saludable. Me parece que la opción de tener abiertos espacios del tipo T o E, como dicen, y también la participación, abrir los espacios del docente con el alumno, Sí. porque tenemos tan poca cultura de lo asambleario y estamos en este momento en un mundo con tantas cuestiones críticas y graves para pensar y para tratar, que me parece que está bien que hablemos, que chismorriemos y que hagamos lo que sea hasta que podamos irnos ocupando de estas cosas fundamentales que todos los humanos tenemos por delante. Sí. Les agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Gracias a usted por visitarnos desde tan lejos. Uno de los privilegios de la virtualidad. Sí. Que hay que aprovechar. Gracias, gracias. Gracias. Y gracias a todos. Definitivamente ha sido un súper espacio. Me parece que ha sido interesantísimo. Me parece que ha sido escucharles así en vivo. Lo que ustedes viven día a día es invaluable. Realmente voy a sistematizar todo esto para darle una solución a todo esto. Hay que intentar, hay que tratar de llevar esto a quien haya que llevarlo, incluso que lo revise el Consejo Universitario. Creo que la universidad tiene que plantear, tomar medidas. Por ejemplo, esta medida que tomó la Escuela de Psicología de una semana de desconexión fue altamente criticada por las autoridades universitarias en su momento y después se tomó ya como se oficializó. Entonces hay muchas cosas de estas que deberían oficializarse. Por ejemplo, a mí me llamaron de farmacia para pedir una intervención en farmacia. Y resulta que lo que están necesitando son espacios de estos, el estudiantado. Entonces, realmente creo que toda esta investigación que hemos hecho hoy, porque es toda una investigación, va a tener que llegar a los lugares a los que tenga que llegar y a las autoridades a las que tenga que llegar. Así es que muchísimas gracias por haber asistido y por haber participado y por todos los aportes tan hermosos, y realmente me voy súper contenta de esta actividad. Hasta pronto. Espero que pronto podamos vernos otra vez en alguna otra de estas actividades. De momento lo que tenemos es pendiente es una mesa redonda sobre el tema del suicidio, que es un tema tan difícil, tan también tabú. Y vamos a tener una mesa redonda en la que espero que también y quedan invitados e invitadas.
Hasta luego y nos vemos entonces en las próximas actividades que tengamos del CAP. Hasta luego. Chao.